luz y sal. Ahí tengo varias cosas ahí como cruzadas. Espero decirlas en orden y con claridad. Um, Tú y yo estamos condenados a muerte desde que nacemos. Dice en Job que mejor es el que nunca nació. Y también lo dice Salomón en Eclesiastés. Mejor el que nunca nació. Porque cuando tú naces estás condenado a muerte. Porque nacemos en pecado. Por la herencia que tenemos de Adán. Nacemos en pecado. Y si en lo mucho o poco que vivamos no reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ir al infierno. Así seamos el más moralista ser humano del mundo. Si no reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ir al infierno. Y creo que no lo entendemos y no nos damos cuenta. Creemos que es un Santa Claus, un viejito, un abuelito tierno, un amiguito que nos va a perdonar todo, que al final va a abrir la puerta grande y vamos a entrar todos. Y es un Dios exclusivo, es un Dios de ira, y es un Dios que dio una opción que no tenía que dar: traer a su Hijo a la tierra como humano, matarlo en la cruz, descargar la ira que a ti y a mí nos tendría que tocar si eres cristiano, y otorgarnos ese chance que no tendría que otorgarnos: reconocer a su Hijo como nuestro Salvador. Si no lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, es decir, si no entregamos nuestra vida a Él y le confesamos todos nuestros pecados y le decimos que estamos arrepentidos, que vamos a cambiar de ruta, y si el Espíritu Santo no está en nosotros para que todo esto ocurra, puede ser solo un evento de emocionalismo y mañana seguirá siendo lo mismo. Quiere decir que no estuvo la cirugía de corazón de la que habla Ezequiel. No está ese nuevo nacimiento del que habla el Señor Jesucristo. Es decir, no fue una operación espiritual, no fue del Espíritu Santo, ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo. Simplemente fue una postura carnal, estética, y que te hace creer que eres salvo. Siempre que nos paramos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que saber que estábamos condenados a muerte, o lo estamos. Los que no hemos rendido nuestra vida a Cristo, estamos en condenación. Los que ya la rendimos, ya no. Pero eso no nos da derecho ni a entrar de manera ofensiva, ni a tentarlo, ni a hacer ningún otro tipo de cosas. Quiero vincular dos ideas. Quiero vincular a Esther, que siempre que leo ese libro, así le dé yo una pasada, es un libro pesado, es un libro complicado para mí. Un rey que te puede condenar a muerte. Una historia que de verdad te la recomiendo para que se la leas a tus hijas. Si tú eres una mujer que cree que la Biblia no reivindica a la mujer, se la leas a tus hijas, igual que a Ruth, igual que Proverbios 31. Y a mí me trauma Amán. Amán es un tipo que odia a Mardoqueo. Mardoqueo es un judío que por sus creencias hay una idea del rey que
lo pone como segundo del reino Amán y le dice a todos que tienen que humillarse, agacharse y adorar a Amán. Un judío no ama a otra persona, no se agacha ni se humilla frente a nadie que no sea Dios. Y eso debemos hacer los cristianos. Por eso muchos cristianos murieron en la época romana, porque les decían César es rey. Y ellos decían no, el rey es Cristo. Y les costó la vida. Amán odia a Mardoqueo. Mardoqueo es judío y entonces dice, bueno, entonces vamos a deshacernos de todos los judíos. Fragua un plan, todo se diseña para que mueran los judíos a manos de todos los pueblos que a donde llegó la carta. Hay una fecha predeterminada, todo el mundo lo sabe, menos Esther. Mardoqueo se arranca la ropa, se viste de cilicio y anda desnudo en el palacio con cilicio en el cuerpo, cenizas. Esther, que es su sobrina, lo sabe y ella le dice, sí, pero yo no puedo hablar con el rey. El rey me puede matar si hablo con él. Escucha cómo se da ese pedacito de plática. Dice Esther capítulo 4, versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y suplicare y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, y entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Paréntesis, Mardoqueo le había dicho que no le declarara a nadie su origen, que era judía. Así que el rey no lo sabía. El rey sí sabía que Mardoqueo era judío y que había que destruir al pueblo judío, por lo que le había dicho Amán, que era que ese pueblo era un pueblo que tenía otras leyes que no respetaban al rey y que era un peligro para el reino. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches, en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. 5. Leí del 7 al 17 del capítulo 4, 5, versículo 1. Aconteció al tercer día, se vistió Esther de su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, frente a la puerta del aposento.
Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y de ahí sigue la historia. Es muy, 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 muy buena. Desde el principio la historia es muy complicada. Nosotros debemos de tener esa reverencia a Dios. Paréntesis. Cuando Mardoqueo le dice, pero la salvación puede llegar por otra vía. Es lo mismo que dicen los judíos con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero si Dios no nos libra, no nos inclinaremos. Siempre hay otra esperanza para el cristiano que yo tendría que aprender, porque yo soy de la gente que es pesimista. Todo es negro, todo va para mal y va para peor. Yo lo dije en otro video, luego lo repetiré en este. Tú imagínate ese lugar vacío con solo el rey y el cetro, y la reina en peligro de muerte, y aún así se atreve a hablar. Así tenemos que llegar a pedir perdón a Dios la primera vez que nos entregamos a Él, con el miedo de que aunque nuestro ritual haya sido muy estético, es decir, hayamos llorado todo lo que se haya que llorar y arrepentido todo lo que te hayas querido arrepentir, yo todavía no escucho las palabras donde me digan, ve en paz y no peques más. Yo todavía no las oigo. Las leo. Se las dice a mucha gente en la Biblia, Jesucristo. Se las dice a la muchacha que la encuentran en plena fornicación y le dicen, Moisés, le han dicho que la maten, que hay que pedrearla. ¿Qué hacemos? Y entonces él les dice, pues el que no tenga pecado tire la primera piedra. Nadie tira la piedra y le dice Jesús a la mujer. Dice, mujer, ¿dónde están todos aquellos que te acusan? Dice, no, no hay nadie, Señor. Dice, no, no hay nadie, ni yo tampoco te acuso, ve en paz y no peques más. Cuando tú y yo nos paramos frente a Dios y pedimos perdón, así deberíamos de llegar, pensando que Dios no tiene por qué perdonarnos, ni por qué extendernos la gracia. Porque, insisto, yo todavía no he visto el papel, ni he visto la cara de Jesús. Hay señales que yo puedo decir que soy cristiano. Puedo entender la Biblia, puedo hablar con Dios, puedo sentir que hay tres personas, puedo entender la autosuficiencia de la cruz, puedo ver cambios en mi persona que nacen desde mi interior, que hay cambios que ni siquiera tuve que hacer yo, simplemente, o sea, ni siquiera los tuve que pensar conscientemente, se han ido dando. Pero pensar que estamos en peligro de muerte. Insisto, yo todavía no veo, ni he oído las palabras como le hacen en la religión romana, que hay un padrecito que te dice, reza no sé cuántas Marías, da tanto dinero, haz tal cosa y ya, te perdona. Yo no lo oigo. Y creo que ningún cristiano lo ha oído, a menos de que empecemos a jugar al pentecostal. Y el caso de Amán a mí me preocupa porque, déjame citarte otro pasaje. Los dos deudores. Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Millones y millones de dólares traducido al lenguaje castellano actual. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y aún así era impagable. Esto es obviamente igual a nuestros pecados.
Jesús estaba haciendo esa parábola para explicar todo lo que le debemos a Dios y que no hay forma de pagar nuestras culpas. Quien se vaya al infierno se va a ir eternamente y para siempre y nunca va a terminar de pagar. Lo he dicho en otros videos, lo vuelvo a explicar en este, porque hay una sencilla razón. Pecamos contra un ser infinito y tú y yo somos finitos. No alcanzamos a cubrir la deuda, nunca. Por más azotes, dolores y demás que vivamos eternamente, nosotros tuvimos un principio, Dios no. Por eso tenía que morir un Dios en la cruz, un Dios hombre. Su infinitud cubrió tu pecado y el mío en la cruz. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mentira, no podemos pagarlo. Eso nos hacen creer en las religiones que no son el cristianismo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tú y yo tenemos que reconocer que no podemos pagar la deuda con nada y tenemos que pedir perdón y pedirle la conversión. Todo depende de Él, hasta nuestra conversión, nuestro caminar diferente. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Sabes qué es un verdugo? Un torturador. Incluso usaban una capucha para que no se vieran sus caras y no tuvieran represalias en el pueblo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dos cosas o tres cosas que yo veo en esta historia y que quiero ligar con la otra. Nosotros reconocemos que estamos en peligro de muerte. O sea, cuando tú de verdad entiendes el Evangelio, cuando Dios te permite entenderlo, sabes que estás en peligro de muerte eterna. Obviamente a los cristianos verdaderos no nos mueve el infierno, nos mueve el amor de Dios y la ofensa al amor de Dios, otorgado a gente como nosotros. Porque vuelvo a repetir, Dios abrió un camino para entrar al cielo. Él no tenía por qué abrirlo. Es gracia y es misericordia. Gracia es recibir lo que no mereces. Misericordia es no recibir lo que mereces. Dios sabe que no podemos pagar esa deuda con nada. Dios sabe que nacemos condenados a muerte por la representación federal de Adán. En su ADN quedó el pecado y el pecado viene en el hombre. No nada más en el sexo masculino, en el ser humano. Las mujeres y los hombres nacemos pecadores. La primera vez que mentimos, robamos, matamos, maltratamos, no es porque nos trataron, nos maltrataron, nos pegaron y demás. Simplemente es porque somos pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué yo considero que el otro consiervo debía menos y no lo puedo perdonar? Porque no estaba viendo la deuda, estaba viendo a la persona. Algo tenía contra la persona.
que no quería perdonarlo. Al menos así me siento yo cuando veo a personas que me hacen cosas que no son ni la mitad de lo que se me perdonó a mí en la Biblia. Y que yo sé que ellos también me han hecho cosas a mí peores de las que ahora hacen. Pero veo a la persona y la odio. Y no quiero perdonarla. Quiero que en ese momento caiga fuego del cielo. Hago berrinche como niño chiquito. Quiero que en ese momento se haga justicia a mí. ¿Me entiendes? Cuando yo veo eso y yo leo esto y yo veo lo que pasa con Amán y veo todo eso, yo digo es que hay una soberbia, un orgullo con el que no has terminado. Y no sabes qué descarga se siente decir, Dios mío, perdóname. Yo debo perdonarlo. Yo debo perdonarlo. Sí sé que lo otro que me hizo se supermanchó, pero esto no tiene nada que ver. Y se supone que ya perdoné lo otro. Esto no tendría por qué afectarme tanto. Se supone que soy cristiano. Se supone que soy nueva criatura. Se supone que tengo un corazón conforme a la mente de Cristo. Se supone que entiendo el Evangelio. Se supone que entiendo todos los pecados que se me perdonaron a mí. Entonces, por lo tanto, yo no debería de querer la guillotina de esta persona por una tontería. La deuda de uno eran 10,000 talentos. La deuda del otro eran, espérame, 100 denarios. Y el otro eran 10,000 talentos. 100 denarios. Es como me debes $10,000 o 10,000 euros y el otro te debe 100 pesos o 100 bolívares. ¿No? Cuando yo oigo a Amán con el odio con el que quiere acabar con los judíos, me reconozco porque estoy viéndome a mí queriendo acabar con todos los que se meten conmigo. Y me siento un Jonás. Ni siquiera quiero que sepan del Evangelio para que no se salven. Se me olvida que yo estaba en peligro de muerte, que yo tengo que llegar humillado con Dios y que el juez, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, si yo no perdono a toda esa gente, Él no me va a perdonar a mí. Y probablemente, a diferencia de lo que creen otros que dicen, no, te vas a ir al cielo. Porque todo el mundo aquí ya con el nuevo cristianismo, todo el mundo se va al cielo. Probablemente no se me haya perdonado nada. Y yo siga con el corazón de piedra. Y yo siga sin la gracia que yo estoy pidiéndole a Dios. Y no sabes cómo se descarga el corazón cuando dices, no, no puede ser. Yo estoy igual. Perdóname, Dios mío. Y por una vez en mi vida, de todas las veces que soy cristiano, yo no soy pentecostalista. Yo no siento y experimento esas cosas que ellos dicen. Sí sentí ese, suelta, solté. Y entendí que lo que estoy atacando es a la persona, no al pecado. Porque si eso lo hace X, lo hace mi hija, yo voy a decir, es una pequeña, es mi hija. Pero como lo hace esa persona, es lo peor que pudo haber hecho, meterse conmigo. ¿Ves? Otra vez me lo digo a mí. Recuerda que lo que Dios lo que va a castigar es al pecador y al pecado.
Pero recuerda que tú y yo estamos en contra del pecado y contra el que el pecado es contra Dios, no contra nosotros. Y sea lo que sea, nosotros no solo tenemos que perdonar al hermano, porque él está hablando de judíos, tenemos que perdonar al enemigo y amar al enemigo. Y eso es algo que hay que trabajar como cristiano. Y siempre tenemos que recordar que si no nos ponemos a mano con los que nos han hecho algo, el juez, con el que tenemos la bronca, puede mejor llevarnos con el juez y el juez llevarnos a los verdugos y terminar nosotros en el infierno que estamos pidiendo por esa persona, que es el caso de la parábola de Dios. Luz y sal. Espero haberlo dicho como algo lúdico para que tú y yo podamos aprender a crecer como cristianos y nos descarguemos de es la persona. No, es el pecado. Pon ese pecado en otra persona. ¿Te pondrías igual? No. Luz y sal.